biblioteca Osvaldo Bayer por la invitación y a Adrián Moyano, que recomendó mi nombre para esta iniciativa. Como bien dice él, esto vamos a darle una vuelta de tuerca a lo que hizo a la obra monumental de Bayer. Pero faltaba algo. He titulado esta presentación Escritura de la memoria de los chilotes de la Patagonia rebelde. Primero, porque pretende ser un resumen de la mirada que desde Chiloé, la patria de los fusilados, se tuvo de la participación de los migrantes chilotes en aquel episodio trágico de la historia del trabajo en la Patagonia, que fueron las huelgas de los trabajadores de las estancias del territorio de Santa Cruz, Argentina, en los años 1921-1922. Y segundo, este resumen de recuerdos y noticias nos permitirá, creo, darnos cuenta que si en el Chiloé de los años 70, cuando aún vivían personas que sufrieron las persecuciones de la tropa del teniente coronel Varela, se hubiera investigado estos acontecimientos, se habría escrito una historia con numerosos nombres de gente fusilada y permitido ubicar lugares hoy desconocidos donde esos cuerpos fueron enterrados. Pero eso queda en el terreno de los supuestos. No se hizo. El libro, Los chilotes de la Patagonia rebelde, que se encuentra allí en su portada, es un mapa de recuerdos de hijos o nietos de algunos de los que sufrieron las persecuciones. También recuerdos de viajeros, emigrantes, que en comparsa de esquilas anduvieron por la Patagonia Argentina en las décadas del 30 y 40 y escucharon historias de los fusilamientos y conocieron lugares donde había tumbas o donde acamparon las columnas de golpistas. Recuerdos que coinciden con los acontecimientos que el maestro Osvaldo Bayer describe en su obra monumental La Patagonia rebelde. Recuerdos de aquellos acontecimientos trágicos permanecían en la memoria de la gente, hoy ya fallecida, que vivía en las cercanías de los pequeños poblados costeros o en las islas del archipiélago. Recuerdos que comparé y complementaban lo que en la investigación fui encontrando en documentos, en noticias de la prensa de la época y en los sucesos descritos por Osvaldo Bayer. Y aquella recopilación de recuerdos se convirtió en escritura y se hizo historia. Si no, lo hubiese seguido y hubiese seguido el olvido. Una historia que habla de marginados, trabajadores discriminados por ser pobres y analfabetos, racializados por ser indios y mestizos. La historia de todos aquellos que no tienen historia, los olvidados. Bayer, en su libro La Patagonia Trágica, el tomo 1, Los bandoleros, la página 30, afirma que los estancieros, para conquistar los desolados territorios patagónicos, cuentan con las ovejas, las caballadas y los chilotes. En ese orden. Y ese es un orden de valoración económica, porque es el orden de la estanciera. Y ese orden, ¿cierto?, era importante para los estancieros, que basándose en esa desvalorización social y racialización, se describe a los chilotes como, y aquí ahora voy
voy a la palabra de Valle. Esa gente oscura, sin nombre, rotosos que nacieron para agachar el lomo, para no tener nunca un peso, trabajar para poder comprar alcohol y un regalito para sus mujeres. Cierre de comillas. Esta racialización coincide con la que ya a fines del siglo XIX relataba Roberto Pairó en la Australia Argentina, página 154. No la voy a leer el párrafo porque nos vamos a extender mucho. Pero cuando miramos desde Chiloé el espejo de las migraciones, vemos otra imagen. Los antiguos parientes yendo y viniendo en sus viajes migratorios, que eran peones golondrinas, la gran mayoría, los que no se quedaban, gauchos de bombacha, boina vasca, pañuelo al cuello, botas carrujadas, parte del paisaje, embarcados en una lancha velera, o remando en un bote, de regreso a casa, llevando el dinero que habían ganado en Patagonia. ¿Para qué? No para emborracharse. Para arreglar la casa, comprar bueyes, comprar terrenos, educar a los hijos, para que los hijos no emigraran a la Patagonia y pudieran estudiar. Estudiar significa que salieran de la isla y le pagaran colegio en Puerto Montt, o en Santiago, o en Valparaíso. Porque en esa isla no había lugar donde cambiar trabajo por dinero. En el tomo 2, La masacre, en la página 253, Osvaldo Bayer, y don Esteban habló bastante del capitán del Vionaya, Bayer describe la llegada del capitán Albionaya a la estancia Los Granaderos. ¿Cierto? Llegó con su escuadrón de 4 oficiales, 63 soldados. La estancia Los Granaderos era propiedad de los hermanos Juan y Luis Terracini Piazza, en donde en días anteriores había estado la columna de obreros liderados por José Font, alias Facón Grande, y su lugarteniente, el negro Antonio Leiva. No lo digo yo, lo dice el Magellan Times. Si lo dice un diario inglés de los estancieros, es que debe ser verdad. Chilote. En uno de los partes de aquella guerra, Anaya informó a Buenos Aires que la estancia de los Terracini había sido asaltada por 30 bandoleros armados. Tomo 2, página 259. Algo que nunca sucedió. Lo desmintió Bayer, y 86 años después, coincidiendo con lo que relataba Bayer, lo desmiente don Alejandro Terracini Barría, uno de los sobrinos de Juan Terracini, quien a sus 95 años, en el año 2010, relataba la llegada de Font a Los Granaderos, porque cuando tenía 7 años fue testigo presencial de los acontecimientos que ocurrieron en aquella estancia. En sus recuerdos confundía al capitán Anaya, ¿cierto?, con el teniente coronel Varela. Era malo, decía, malo, muy malo. Pero sus recuerdos coinciden con lo relatado por Osvaldo Bayer. Don Alejandro Terracini Barría había nacido en Puerto Deseado el 6 de junio de 1914. Era hijo de Luis Terracini Piazza, hermano del dueño de Los Granaderos, quien después de la matanza se vino a vivir a Castro, Chiloé, de donde era originaria su mujer, María Barría. Pero las mujeres chilotas no parecen historia del Patagonia.
¿No? Afirma Bayer, porque no podemos hablar en pasado porque eso es presente y esto es comprobado, que Juan Tirachini acompañó a Elvio Anaya durante la represión y fue señalador de obreros, señalaba a los obreros a quienes fusilar y quienes dejar libre. Fue parte de la Guardia Blanca que acompañaba a los soldados. Por la parte de la policía había un grupo de estancieros, administradores de estancias, capataces, palos blancos, dueños de pequeñas estancias que tomaron un mouse y acompañaban en la represión. Fue señalador de obreros en aquella guerra, ¿cierto?, que nunca sucedió, donde los fusilados en su mayoría eran chilenos. No, mejor decir chilotes. Lo dijo Anaya, esto lo dice Valle, no lo tomo yo, en una conferencia en la Academia Militar en octubre de 1965. Así que, a confesión de partes, relevo de prueba. Después de ocurrida la represión hasta la estancia Los Granaderos, siguieron llegando comparsas de esquiladores chilotes que en Chiloé contrataba a Luis Tirachini para que su hermano, con una máquina de esquila, recorriera las estancias cercanas del interior de Puerto Deseado, realizando faenas de esquila. El miedo, la necesidad pudo mucho más que el miedo. La gente necesitaba ganar dinero, y el dinero estaba en la ciudad de los César, que era la Patagonia. Chiloé, a principios del siglo XX, era un mundo de arcaísmos y de extrema precariedad. A la carencia de industria por la cual la provincia sobrevivía en una pobreza endémica, propia de una endeble economía de subsistencia, basada únicamente en la agricultura precaria, muy poco desarrollada tecnológicamente, y que escasamente permitía obtener una renta para poder vivir. Comenzaba el siglo XX y en Chiloé prácticamente no había dinero. No había moneda de curso legal. La moneda más general eran las tablas de alerce o los cuartones de roble. Antes de la venta tratan ellos tantas tablas o cuartones por tantas piezas de género tabaco. Eso lo dice el comandante de la cañonería Pilcomayo, Guillermo García Huidobro, que andaba levantando la cartografía de los archipiélagos australes. Semejante estado de cosas se prolongó con escasa diferencia hasta la década del 60. Hasta la década del 60. Basta escuchar a Violeta Parra en la canción Con el favor del viento. Ahí le describe cómo era la situación económica y cómo vivían los chilotes aún, ¿cierto?, en la década del 60. Habría que añadir que la pobreza endémica no solamente tenía que ver con la falta de industria, también era con la falta de infraestructura caminera, ausencia de un verdadero sistema educativo para poder revertir la altísima tasa de analfabetismo, el rol de la Iglesia Católica, que poco o nada favorecía a la aparición y menos consolidación de una mentalidad que no fuera la de resignarse a lo que Dios y el destino impusieran como voluntad superior a las personas. Ese fatalismo, esa aceptación de lo que le entregue la vida sin tratar de cambiar, porque eso se predicaba en las capillas insulares. Por eso no hay que echarle la culpa a la persona, hay que darse cuenta que esas personas son consecuencia, ¿cierto?, de quienes lo mantienen
de esa manera. Ellos no se mantienen así porque quieren. La pobreza no nace o no crece con la lluvia. En 1920, cuando sucede la matanza, cuando empiezan a emigrar en esa emigración para esa temporada de esquila, Castro era una pequeña ciudad, puerto de poco más de 2000 habitantes, sin agua potable y luz eléctrica. Todos los inviernos, en los caseríos de los alrededores del fiordo, que Castro es una entrada de mar, más o menos, a algunos les parece un lago cuando primero llegan y lo conocen, es un pequeño puerto sin muelle donde en cada invierno las epidemias de viruela matan decenas de personas. No hay hospital ni hay médico. Y a ese muelle, ¿cierto?, arribaban 2 veces al mes los vapores Chiloé y Magallanes, de la empresa Brown y Blanchard, que era subsidiada por el Estado chileno para realizar el cabotaje desde Valparaíso hasta Punta Arenas y puertos intermedios. Sería muy largo relatar las condiciones como se viajaban los migrantes y los tipos de viajes que había, porque no había solamente viaje en barco, viajaba en goleta, se viajaba por Aysén, se iba a Puerto Natales, se viajaba contratado como rompehuelga. Por eso es otra mirada distinta de lo que era la realidad del emigrante chilote en las primeras décadas del siglo XX. En la edición del 10 de enero de 1922, el diario La Nación, que era el diario casi oficial del gobierno de Chile, en Santiago, publica con un titular a 3 columnas: la invasión de Chile con un ejército de bandoleros. Una noticia falsa, creada por los administradores de la Sociedad Industrial de la Aysén, propiedad de Mauricio Brown, noticia que comenzó a ser difundida en los periódicos de Yanquihue y Chiloé. Durante todo el mes de enero, el diario La Nación publicó que un ejército de bandoleros maximalistas, así le llamaban, invadía Chile. ¿Qué había sucedido? Que los obreros que escapaban de la matanza se habían convertido en 1500 bandoleros, que en 60 automóviles cruzarían la frontera armados de fusiles y ametralladoras. Difícil de creer que en esa época camiones cruzaran la cordillera, la región de la isla. El gobierno chileno moviliza 143 soldados de infantería del regimiento Yanquihue, un escuadrón de 66 carabineros de Osorno y una compañía de ametralladoras del regimiento Pudeto de Ancud. Tropa, sí, de Ancud. Tropa que en el destroyer Williams de la Armada es trasladada hasta Puerto Chacabuco. Desde allí, el Guandado en 3 viajes lleva el contingente hasta Puerto Aysén. Y desde Puerto Aysén caminan hasta Coyhaique. Y al otro día, desde Coyhaique caminan a Balmaceda. Y recién, al 4.º día, comienzan a distribuirse por la frontera para vigilar que no ingrese a Chile ese ejército de bandoleros. Y 2 días después, una semana, lo publican la noticia, se dice que los bandoleros se encontraban en el río Báquer, allá abajo, casi por el lago Buenos Aires. Para dimensionar el costo que gastó el gobierno chileno, más de 200.000 pesos, basta saber que el Guandado, un pequeño vapor que hacía el cabotaje entre Puerto Montt y Melinca, el archipiélago de los Chonos, pasando por todos los pueblitos, llevaba gente, era como un bus, no había camino, si quieres. Cobraba 200 pesos diarios al gobierno chileno por permanecer ahí y trasladar contingente a un lado y otro.
200 pesos chilenos. Y un trabajador, ¿cuánto ganaba? Ganaba 100 pesos. Y después de la huelga se le bajó 80 pesos. Porque el trabajador, si bien pactaban en pesos argentinos, la mayoría a los trabajadores chilotes se le pagaban pesos chilenos, que tenían un menor valor que el peso argentino. El 14 de enero, en Santiago, La Nación informa que la tropa recién se dan cuenta carece de caballos y otros elementos de transporte. Y después de 5 días de andar vigilando la frontera, recién se dan cuenta que únicamente el escuadrón de carabineros puede cruzar la frontera y colocarse en conversaciones con su par del gobierno del ejército argentino, de acuerdo con el Tratado de Policía Fronteriza firmado con la República Argentina. O sea, y además, ambos países abandonan el discurso de la defensa de sus espacios fronterizos, de la soberanía de los espacios fronterizos, por la persecución de un ficticio enemigo común. Solamente es una legalización de la represión que ya se daba en esos años, legalizar la represión. Convertir a los que son a los obreros en bandoleros para acabar con toda resistencia obrera, para acabar con todas las organizaciones obreras de la Patagonia. Ya habían comenzado en 1919, 1920 en Magallanes, con el incendio de Lafón, la rebelión de Puerto Natales. Gobernaba en Chile Arturo Alessandri Palma, que tenía la fea costumbre de matar. O sea, ¿por qué digo que tenía la fea costumbre de matar? Tiene su estatua frente a la moneda. Porque en junio de 1925, después de esta persecución, ¿cierto?, él encarga al ejército la represión de la huelga obrera en la usina salitrera La Coruña. Y allí se asesinan más de 2.000 personas. Es la segunda matanza más grande de Chile, después de la de la escuela Santa María de Iquique. Pasaban los días y este contingente del ejército no encontraba bandoleros. El periódico La Nación decía, de lo cual se desprende que la gente malandante no ha pasado a una frontera y que todos o una parte de ellos se oculta en unos grandes bosques que hay a ambos lados de la frontera. Por arte de magia han desaparecido los automóviles, las ametralladoras, los camiones y los bandoleros que se decía que eran liderados por un capitán del ejército italiano que se hace llamar el Toscano. A muchos nos va a sonar el nombre. Y aquí no voy a dar en detalle del Toscano, porque aquí yo tengo sospecha de quién puede haber dado este nombre al yanquí con Puerto Montt. Esta era una versión muy parecida de la criminalización de las víctimas, que eran los trabajadores fusilados, ¿cierto?, que publicó el diario El Comercio de Punta Arenas para la primera huelga de las estancias de Santa Cruz, Argentina. Ahí se decía que ya el Toscano era un capitán del ejército argentino, perdón, italiano, que los lideraba. No me voy a extender por ese lado porque vamos a avanzar por otro lado. Días después, y con más de 2 meses de atraso, ya el diario cambia de curso, el diario de gobierno, y publica la noticia de los sucesos trágicos de la estación Tehuelche, pero omite el fusilamiento de Josefón y el asesinato del negro Leiva, muerto en un disparo cuando trataba de bajarse del caballo. Y el día 6, ya para normalizar la violencia de la represión, el 26 de febrero de 1922, cuando ya nadie se acuerda de que Chile iba a ser invadido por el ejército bandolero, el periódico La Nación publica
que el 22 de diciembre de 1921, o sea, más de 2 meses después, que a Puerto Deseado había llegado un tren trayendo desde Las Heras a los líderes huelguistas que se habían tomado aquel pueblo. 2 años después. ¿Qué es lo importante? Es que por única vez en Chile, un periódico que no es el periódico de la Federación Obrera de Magallanes, El Trabajo, publica una lista de obreros presos por el ejército argentino, publicada en Santiago. Esto nos permite percibir que a nivel de Cancillería existía una conspiración entre ambos gobiernos para justificar la persecución de los obreros como la represión de un ejército de bandoleros. Esta lista, con el nombre de los líderes de la columna obrera que se tomó el pueblo de Las Heras, era uno de los partes de guerra que el teniente coronel Varela enviaba a Buenos Aires y se publicó en Chile. Voy a nombrar los nombres tal como los publicó este diario, porque es importante. Alias del Vasco, lugarteniente de Facón Grande, 30 años. Así lo publicaba el diario. Esteban Diachenko, ruso, 30 años. Victoriano Lamas, español, 41 años. Ramón Luna, alias El Ñato, argentino, 45 años. Ignacio Roldán, chileno, 37 años. Maximiliano Pérez, Campana de Facón Grande, español, 45 años. Luis Huaquil, chileno, 36 años. José Díaz, chileno, 23 años. Manuel Ali, turco, 28 años. Misael Castro, chileno, 42 años. Alberto Clark, 43 años, uruguayo. Arturo Elizondo, chileno, 36 años. La información nos dice que Antonio Echeverría, Maximiliano Pérez y Esteban Diachenko fueron fusilados. Fueron fusilados. Aun cuando Bayer, porque esto lo dice Bayer, aun cuando Bayer afirma que Esteban Diachenko estaba vivo en la cárcel de Río Gallegos y que el fusilado era su hermano, R. Diachenko. El diario del Trabajo de la Federación Obrera de Magallanes a esta lista agregaba al chileno José Díaz y lo describía fusilado en el viaje en camión a San Julián. Gente que desaparece, sin nombre, sin historia de vida, sin identidad, sin justicia. Daniel Delgado Cárdenas era de Coñado, un lugar ubicado en la isla de Quinchao. En el año 2010, cuando tenía 77 años, contaba que a su suegro Bautista Guajardo, junto con otros trabajadores, lo tuvieron encerrado en el galpón de esquila de la estancia La Licha. Comillas. Decía, no podía salir al campo, porque el que salía le corrían balas. Estuvieron como 4 días encerrados. Decía que a los mismos que iban a fusilar les hacían hacer la fosa común. Los fusilaban al ladito de la fosa. Los tiraban abajo y tapa con tierra. Allá no quedaron cruces. Cierro de comillas. Así fueron fusilados cientos de chilotes, como gente inservible, sin juicio de ningún tipo, por el simple delito de andar pidiendo trabajo en un país ajeno, por haber formado parte de una huelga
y juntarse con aquellos que andaban pidiendo mejores condiciones de vida en las estancias. El cónsul de Chile en Río Gallegos nunca supo de estos fusilamientos, ni de las torturas que sufrían sus compatriotas presos en la cárcel de esa ciudad. Ni supo que los que escapaban de la matanza en la frontera eran apresados por los carabineros del regimiento Magallanes, no los carabineros actuales por si acaso, era un escuadrón del ejército que actuaba con policía fronteriza. Y de ahí después nace la policía de Chile. Y entregados a la policía argentina. Nunca se enteró este caballero de la suerte de aquellos desgraciados, en el sentido de la mala suerte que tenían, que los apresaran justo yendo por la huella donde estaban vigilando, porque los chilotes se iban por caminos muy desconocidos para cruzar de forma clandestina a la Argentina. Y no se preocupaba de saber si llegaban a la cárcel de Río Gallegos o eran fusilados en el camino. Juan Guzmán Cruchaga, poeta, Premio Nacional de Literatura en 1962. 40 años antes de recibir ese premio, es cómplice de la persecución, torturas y fusilamiento que el ejército argentino aplicaba a sus compatriotas. Es parte de la complicidad del gobierno de Arturo Alessandri Palma con los dueños de la Patagonia, Brown, Menéndez, Iglesias, Campos, Stuart Rauch, etc. Dueños de los grandes latifundios en ambos lados de la frontera. El cónsul, en su libro de memorias, Recuerdos entreabiertos, publicado póstumamente el año 1998 por la Biblioteca Nacional de Chile, en los pocos recuerdos de su estadía en Río Gallegos y de aquella represión, simplemente da la versión que difundió la Liga Patriótica Argentina. Y fue la que hizo que el gobierno chileno trasladara tropas a vigilar la frontera de Aysén. A continuación, resumo el relato de Guzmán Cruchaga, que Guzmán Cruchaga tituló Un traidor, para que saquen sus propias conclusiones del actuar del cónsul chileno en Río Gallegos. Estoy un poco resfriado. La poca costumbre de cruzar la cordillera. Cuando las llevan al matadero, la despavorida timidez de las ovejas les impide tomar camino por su propia cuenta. Siempre hay una que guía, que inicia la aventura, y detrás de ella siguen las otras. El olor de la sangre en la época de la matanza las hace temblar de espanto, y no avanzarían hasta el degolladero si los hombres no hubieran descubierto la manera de traicionarlas. Y es una oveja la traidora, una oveja que las dirige a la muerte. Hubo, durante mi permanencia, no lo digo yo, lo dice el cónsul de Chile, en la Patagonia, un traidor de los obreros, que tal vez había visto trabajar a la más negra de las ovejas, porque de ellas aprendió inconsciencia, frialdad y criminal estupidez. El traidor era un fracasado corista de zarzuela. ¿Y cómo sería su fracaso cuando en aquellos sitios tan escasos de toda clase de espectáculos y a donde solo las más mediocres compañías teatrales aventura, había perdido su ocupación y se había quedado sin recursos de ninguna especie? De pronto se vio que el ex corista disponía de dinero, los 30 denarios de Judas, y que recorría los caminos de las estancias deteniendo a los trabajadores aislados y obligándolos a formar grupos
que debían, según sus consejos, declararse en rebeldía contra las autoridades, quemar las casas de las haciendas, entregarse al pillaje y asesinar a los que él acusaba. Los obreros habían sido puestos en la estacada, indefensos, se les colocaba fuera de la ley y se les asesinaba en masa. En todas partes se hablaba del crimen atroz. Varios cientos de trabajadores habían sido sacrificados en la pampa trágica. Aunque se pretendía encubrir la verdad, nadie ignoraba lo ocurrido. Los heridos que alcanzaron a huir la contaban. Se sabía también que el ex corista se había fugado a Buenos Aires y que estaba rico y a salvo. Cierre de comillas. Mala memoria tenía el cónsul Poeta. Su relato contiene olvidos premeditados porque fue cómplice de aquellos que realizaron la matanza y lo nombra en su relato. Y mientras ejerció ese cargo, mantuvo una actitud servil para defender los intereses de los latifundistas dueños de la Patagonia. Nunca visitó ni interpuso un recurso de protección que ayudara a los obreros chilenos, chilotes mejor dicho, que eran maltratados y torturados en la cárcel de Río Gallegos. El trabajo del periódico de la FOM denuncia en Punta Arenas, comillas, las peticiones de justicia por tal o cual chileno llegaban a la oficina del consulado una tras otra. Era lo mismo que ver llover. El representante chileno permanecía ciego, sordo y mudo a todos los clamores de las víctimas que pedían auxilio. Cierre de comillas. Quienes hemos leído la monumental obra de Osvaldo Bayer, sabemos que esa denominación despectiva corista de Zarzuela es referida al líder obrero Antonio Soto Canario, que escapó de ser fusilado de la estancia Lanita. Uno de los objetivos del teniente coronel Héctor Benigno Varela fue limpiar la Patagonia argentina, comillas, de aquel semi-indio, hombre inculto y atrasado, analfabeto en su mayoría, e ignorantes en consecuencia de lo que son las cuestiones sociales, conflictos entre capital y trabajo, agremiación y sindicalismo, cierre de comillas. Escribió José María Borrero, que desconocía que los chilotes fueron la base de la poderosa Federación Obrera de Magallanes, creada en 1911 y que duró hasta 1925 aproximadamente, que sin los chilotes no hubiese existido, porque era la base mayoritaria de la mayor federación obrera de Sudamérica, y sin los chilotes no se hubiera podido realizar las huelgas de los trabajadores en las estancias de Santa Cruz, Argentina. Si uno pudiera detallar la historia, la participación de los chilotes en la historia del trabajo, descubriría muchas, quedaría con muchas sorpresas. Una de ellas, el creador de la primera asociación de la Sociedad Obrera de Río Gallegos, cuando se creó la primera Sociedad Obrera de Río Gallegos, el delegado de la FOM fue un chilote, Marcos Mancilla. Entonces, los chilotes tenían educación sindical, educación gremial y educación anarquista, no porque se lo daban en las islas, ellos llegaban analfabetos, se lo daban en la escuela de la FOM. Incluso antes de la FOM, la Unión Obrera, que fue creada a fines del siglo XIX, con participación de Chilote y rastros de la Unión Obrera. Yo creo que me puedo extender mucho, pero voy a seguir. Rastros de la Unión Obrera quedaban en los clubes deportivos en Castro, en Chiloé. Por ejemplo, hubo un club Unión Obrero, formado con jornaleros del puerto y estibadores de los barcos. Después hubo otro Unión Obrero de Narcón,
un pueblito que está como a 2 kilómetros de acá. Estoy hablando del año 1912, 1910, los primeros tiempos en que apareció el fútbol en Chile. Entonces, con esos rastros, uno se da cuenta que esa gente que venía de la Patagonia traía una formación. Formaba clubes, le llamaban a obrera y después se iban de nuevo y se desaparecían los clubes. Ya para terminar, voy a hablar de don Edelmiro, que en 1922 Edelmiro Correa Falcón y Luis Capenbach publicaron el libro La Patagonia Argentina, con fotografías de las estancias y retratos de los principales estancieros de Santa Cruz. En la página 137 doy los detalles por el invento, lo aprendí de Valle, hay que fundamentar todo para que no me rebatan. Se da la biografía de Ivonne Noya. Se dice que nació en España y con su familia llegó a Puerto Deseado cuando tenía 8 años. Después la familia Noya se traslada a Tierra del Fuego, luego a Punta Arenas, al final se radica en Río Gallegos y cuando el papá compra la estancia Paso del Medio. El libro describe a Ivonne Noya como uno de los hacendados de primera línea del territorio y que en los sucesos de 1921-1922 prodigó todo su dinero, su coraje y actividad para que las tropas enviadas por el gobierno a fin de sofocar movimientos sediciosos que habían estallado en el territorio pudiesen cumplir en toda su amplitud con la misión que se le había encomendado. Cierre de comillas. Además, Ivonne Noya se dice que fue presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos, de la Liga Patriótica Argentina de Río Gallegos, presidente del Consejo Municipal de Río Gallegos, pero no se dice, y aquí está el no se dice, que la esposa y madre de los hijos de Ivonne Noya era chilota. Había nacido en Chiloé. La patria de los centenares de fusilados, ¿cierto?, por el egoísmo y avaricia de los estancieros que integraban la sociedad rural que presidía el señor Ivonne Noya. Según lo investigado por Gladys Grace Paz, coeditora con su esposo Duncan S. Campbell del libro Patagonia Bravía y creador del sitio web patbrit.org, con investigaciones y abundante información sobre la presencia británica en la Patagonia Austral. Los nombro porque ella me dio esta información. La esposa de Noya, Ruperta Bustamante Guineo, nació en Ancud, Chiloé, el 22 de enero de 1888, hija de José Bustamante, trabajador de la cervecería Muque, la única cervecería que había en Chiloé, de un inmigrante alemán, y de Mercedes Guineo, dueña de casa, labores de hogar, dice el certificado de inscripción. El matrimonio Noya Bustamante tuvo 6 hijos, los que recién fueron bautizados en Río Gallegos el año 1922. Y en la partida de bautizo del mayor de los hijos de Héctor Noya Bustamante, Héctor Noya Bustamante se llama el mayor, nacido en 1914, se indica que es hijo natural. O sea que antes de contraer matrimonio, el muy importante señor Noya vivía amancebado con una chilota. Legalizó su matrimonio. Entonces puedo concluir que los hijos del presidente de la Sociedad Rural y de la Liga Patriótica Argentina eran mestizos, hijos de español y de mestiza chilota, contaminados con la sangre de los guineos, los hijos del señor Noya, tan indios como aquella despreciada Carrasca,
que ensuciaba la Patagonia argentina, aquella que el maestro Osvaldo Bayer describe en la página 233 del tomo 2. Esos miserables indios que si eran sorprendidos vistiendo una prenda nueva, comillas, se los acusaba de robo y sin más vueltas se los ejecutaba. Por supuesto, esas pilchas nuevas tenía que dejarlas antes de ir a lavar sus culpas con plomo argentino. Tanto ellos como los otros, los chilotes demasiado rotosos, tomados ya como escoria, morralla, ¿para qué podía servir a esa gente mal aspecto, mal entrazados, de mirada torpe? Evidentemente no era necesario dejarles la vida, era como limpiar la tierra argentina. Esos tal vez fueron los que más sufrieron, porque se los dejó para el último. Como quien hace un barrido para juntar todo el descarte después de una selección. O sea, si estudiamos la historia de la obrera de la Patagonia desde la perspectiva de la mujer, nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Gracias. En el sur de Chiloé y las Huaytecas, y siempre se hablaba, iban en veleras a vender sus cosas a Castro, en lancha velera, a vela, y a remo cuando no había viento, o sea, la vela. Esa gente tenía en su mente una antigua cartografía heredada de los indios chonos, Cahuesca. Entonces, y hay testimonios en el periódico El Trabajo, y después lo comprobó un periodista argentino de apellido Holu, que hizo la travesía, que se juntaba la gente y se iban en 2 o 3 veleras, desde Melinca o partiendo desde el lado de Quellón hasta Puerto Natales, en lancha velera, porque no tenían cómo pagar los pasajes. Y ahí después se distribuían por la distancia y la familia, porque se iban mujer, hijos, perro, oveja, chancho, vendían los chanchos para poder mantenerse un tiempo. Esos testimonios están en los periódicos, hay que ubicarlos. Y no pasaban la península de Teitao, pasaban por la antigua ruta que seguían los cahuescas y que después siguieron los misioneros jesuitas y franciscanos, que era atravesar por la laguna de San Rafael, tomar las lanchas veleras a remo, cruzar hasta, en ese istmo, cruzar hasta el río San Lorenzo y de ahí a las playas del Golfo de Pena. Ese recorrido también lo hacían los buscadores de oro, que salían de Keil, de Chonchi. Ese recorrido también lo hacían los muy famosos cipreseros, los que iban en la búsqueda del ciprés en los tiempos de Sillaco Álvarez, la gran lucha del ciprés que hubo en Chonchi a principios del siglo XX. Entonces, ahí hay otra manera de viajar, que no está investigada. Y que hay testimonios de gente, y ellos tenían como un mapa en la mente. Porque eran de todas las expediciones españolas, eran los guías. Entonces le pasaban a los hijos, en una tradición oral. Lamentablemente, hay una transmisión de conocimiento. ¿Y por qué se perdió la matanza en Chiloé? Porque estaba perdida. Es por causa del analfabetismo y lo que dice Bayer, en alguna parte se lo leí, la falta de pedagogía de la memoria en la familia. Si en una familia se cuentan los sucesos anteriores, eso va perdurando en el tiempo. La transmisión oral. Claro, es la transmisión oral. Es la valiosidad, esa cosa que lo valora la gente que tiene un poco de estudio. Claro, pero si los nuestros eran analfabetos, esos trabajadores perdidos allá en las islas, en pueblos muy remotos. Entonces, eso se fueron perdiendo. Pero algunos se lo contaron a los hijos, a los nietos, y se alcanzó a rescatar muy poco.